verdad que al salir, como muchas veces comentamos con nuestro invitado de hoy, mi magnífico amigo Joan Herrero, con el que, como sabéis, he escrito canciones y sobre todo comparto la fascinación por la vida, ¿no? Y el tener esa brújula de la ilusión. Es tan bonito conservar la brújula de la ilusión, ¿verdad? No perderla. Es básico y es importantísimo no perderla, aunque hay momentos de que la vida consigue derrotarte. Te pega duro, claro. Te pega duro y hay un tiempo, un momento, llámale como quieras, en el espacio-tiempo de tu vida, que esa brújula se descontrola. No marca el norte. Bueno, pero recuperas, ¿no? Sí. Lo bonito es no caer en caos fulminante, ¿no? Es decir, puedes besar la lona. Yo creo que cuando te levantas de besar la lona es más importante, avanzas con mayor seguridad, ¿no? Sí. Se te quita un poco la tontería también a veces, ¿no? Sí. Alguna tontería que también y se aprenden cosas. Sí. Y normalmente, aunque dicen que el hombre es el ser humano es la única especie que tropieza 2 veces con la misma piedra. Pues sí, es cierto. Pero sí, es diferente, y quizá una piedra de familia diferente. Ya, pero si tropiezas una tercera vez en la misma piedra, o es que eres tonto, o es que te gusta. Bueno, también hay gente pero yo creo que se aprende de la vida. Yo creo que todo, la vida, pienso que la vida es un gran viaje y todas las puertas que se cierran es para abrirte otra puerta más fascinante, curiosamente después, ¿no? Que incluso si pierdes, porque todos perdemos seres queridos, seres importantes, básicos en nuestra vida, los perdemos físicamente, hay un periodo de duelo, pero luego reaparecen curiosamente como querencia que nos acompaña, ¿no? Como almas que nos acompañan, como gente que de alguna forma, no sé en qué dimensión, no sé cómo cada uno en sus creencias o como lo pueda sentir, actúan como elementos activadores. O sea, parece que desde la almohada te están diciendo, venga, Joan, venga, Carlos, que a ver si espabilas, no te me quedes aquí dormido en el corredor, que tienes que vivir todavía, que ya dirá la vida cuando se apaga el asunto. Sí, ¿no? Creo que es así. Y también es bien cierto aquello de que nadie desaparece mientras uno se acuerde de él. Exacto, ¿no? Nadie desaparece. Y eso... O sea, creo que tú y yo hemos perdido gente muy querida cada uno en su nivel, pero yo creo que las tenemos todos los días, ¿no? Que laten con nosotros en el corazón, nos acompañan, y son estímulos cuando las recuerdas, como recuerdas también esos amores, cuando tienes esos amores intensos que son de verdad, con todas las dificultades los recuerdas con esa sonrisa en el corazón tan fantástica, ¿no? Sí. Que eso es lo que te hace... Los buenos momentos. Los buenos momentos. Que alguno habrá habido. Claro, alguno y más de uno, pero... Y más de uno, sí. Pero bueno, no sé, también el desamor también es muy... Bueno, pero el amor... No hay amor sin desamor, ¿eh? No hay amor sin desamor, es decir, es como una hoja, ¿no? Las hojas tienen su haz y su envés, ¿no? Las rosas tienen espinas y todo ese cachondeo, ¿no? Bueno, pero también hay árboles de hoja perenne. Sí, bueno, porque el amor es perenne. No se cae nunca la hoja. El amor, sabes que es perenne. Yo creo que digamos la prueba del algodón de las historias, la prueba del algodón es que, como decía el anuncio, es que descubres que los afectos verdaderos son perennes, no desaparecen. A lo mejor las pasiones sí son momentáneas, los impulsos, los colocones, no, los sofocones, los deslumbramientos, todo lo que quieras, pero lo que permanece en tu corazón es perenne, aquella gente que has querido. Es perenne, claro. aunque las maldigas y dicen, menuda, que mal se ha portado conmigo, lo que sea, mala pécora, lo que sea. Pero hay que ver cómo la quiero, ¿no? No. Sí. Hay que ver cómo la quiero. Sí, bueno. Sí, bueno, esa es un poco la inspiración. A mí me decía también, bueno, aparte de una compañera Chaco Melía que le he hecho canciones de Canarias, pero bueno, muchos rumberos me decían, la rumba tiene mucho de viene y va, ¿no? De esa cosa que tiene la vida que es tristeza, pero es a la vez alegría, y a la vez tristeza, ¿no? Que tiene esa rumba, que ahí incorporó mucho, es verdad que el Pescailla, fíjate que hizo aquellas versiones de La nave del olvido y todo aquello tan fantástico. Sí. Yo creo que eso lo hacía fantástico, porque estaba recordando el bolero, que parece que se estaba ahogando, y de repente le hacía el quiebro, ¿no? Y parece que se estaba distanciando de la propia historia. Claro, pero piensa que todos estos estilos musicales son primos hermanos. Sí. El origen real de toda la música que ahora se llama latina sale de Cuba.
Sí. Sale de Cuba. El son, bueno, el bolero es mexicano, pero todo lo que se conoce ahora como salsa, todos estos ritmos salen de Cuba. Tienen su influencia en el Caribe, mucha población puertorriqueña, al ser un estado asociado a Estados Unidos, va a vivir a Nueva York, toman toda la carencia de los arreglos de metales del jazz. O sea, es todo. Y todo ese poti-poti viene aquí de los gitanos catalanes ese que iban ¿no? a buscarse la vida, bueno, claro. a hacer mercado también, a comprar ropa y a vender. Iban a América Latina, pero también iban a México. Oye, tú sabes perfectamente... Todo esto se traían los discos y mezclado con el flamenco, de ahí nace la rumba catalana. Perfectamente que, por ejemplo, que hemos hablado de Peret también, que Peret había muchas canciones que incluso él firmaba que eran, digamos, vestidos de nuevo de temas cubanos, ¿no? Yo soy la rumba, etcétera, todo este estilo eran canciones que más o menos Gitano Antón y todo eso que se cantaban. Sí, Gitano Antón era un tema de Ismael Rivera que era el gitano bembón. Sí, sí. El muerto vivo no. Pero ¿El muerto vivo era de quién? Muerto vivo no, el gitano Antón. El gitano Antón sí, venía de Cuba, pasaba por Cuba. La fiesta no es para feos. La fiesta no es para feos, sí. Bueno, ahí... Y cuando me pongo... Yo soy la rumba, ¿no? El tema que volvió en el 96. Sí, que el tema principal es de la Sonora Ponceña. Exactamente. La rumba cuando me pongo a bailar, porque la rumba soy yo, sí. Cuando me pongo a bailar, la nota de mi canción... Está. Sí, fantástica esa historia. Esa, sí. Bueno, que también luego cuando hablas, yo he trabajado mucho con músicos cubanos y a la hora de componer y te decían, ahora me decía, Carlos, ¿tú tienes el compás cubano a la hora de escribir? Porque un tema, por ejemplo, que hice con Mayelín, lo presenta en la tele cubana y el presentador dice, este tema que tiene toda la esencia de cómo escriben los cubanos, dice, en catalán el que lo ha escrito. Entonces, porque hay como una educación sentimental que has mamado, que has cogido un poco el compás a la hora de, ¿sabes?, secuenciar, ¿no?, las palabras para que entren en el compás, ¿no? La música no tiene fronteras, Carlos. Y luego también te contaban, que yo no sé, que está todavía por investigar, es verdad que procede de Cuba, pero hablan de la tremenda influencia española a través de ritmos como la jota, seguidillas, etcétera, que viajaron allí, y de la ruta de los esclavos, fundamentalmente de la ruta de los esclavos, que es parte de ese secreto, ¿no? En Cuba yo escucho, a mí hay más de un músico, ahí me ha dicho, oye, Astere, Dice, el español puso la melodía. Exacto. Y el negro puso el tambor. Exacto, sí, ¿verdad? Sí, y es la verdad. Sí, verdad. Es esa mezcla de... Sí. Pero también hay influencia también de que había un estilo que se lo inventó. Bueno, porque claro, siempre decir, ¿quién inventó el rock and roll? ¿Quién inventó? ¿Cómo se llamaba? Pero bueno, quien le dio proyección, que era un contrabajista, que era Cachao. Cachao, sí. Pues, Israel, ¿no? Cachao, sí. Israel López Cachao. Pues Israel, por ejemplo, él hizo un estilo que se llamaba danzón, que tenía mucha influencia de los bailes de la época del siglo XVII, XVIII, bueno, de la música de la corte francesa. Exacto, claro. Sí, el danzón. También la parte, o sea que hay, ¿no? Ahora que básicamente sí, lo que es aquello de la melodía, que es mucho de influencia de lo que es el Estado español, lo que es España en sí. Sí. Pero también, ya te digo, hay influencia también de la música francesa de y la África. época. África también, claro. África es el tambor. África yo creo que es el secreto de la percusión, fundamentalmente, claro, es África. Ahí está. Que es la clave, yo creo que el secreto compás, es decir, como cuando hablas con ellos, ¿no? Con la gente, bueno, ya no solo eso, ni musicólogos, que te dicen, claro, porque la percusión es el primer contacto con el silencio, ¿no? O sea, primero está el silencio, que es música también, luego la oración, que es donde empezó un poco también la música, ¿no? Y el eco de la oración y viaja a través de la percusión, en el que se invocan, digamos, todos los ahí está ¿no? Por ejemplo, como el guaguancó y todos estos estilos, y aparte es lo que se utiliza mucho a nivel en las ceremonias de santería en Cuba y tal, que es todo a base de voz y tambor, Sí. No hay nada más, ¿eh? No, y esa religiosidad paralela es claramente afro. No hay nada más. Eso es claramente afro, claro, ¿no? que es afro. Que también, pero esa mezcla particular. Pero luego está la vía de la rumba catalana, que como tú has dicho varias veces, es un fenómeno muy particular. Incorpora un estilo muy particular, ya no solo por el ventilador, sino por cantidad de matices, ¿no?, que se incorporan. Es que es distinto a la rumba flamenca. Claro. Es que es distinto. O sea, no es lo mismo la rumba catalana que la rumba flamenca. La rumba catalana tiene mucha influencia, o es un mestizaje, llámale como quieras, de el estilo
propio del flamenco, aunque los puristas del flamenco siempre han dicho que la rumba es un género chico del flamenco. Vale, de puristas estamos pero bueno, pero lo matizo por aquello, ¿no? Pero sí tiene mucha influencia de lo que se conoce ahora como salsa, el son cubano, llámale como quieras. Y la rumba flamenca es más el sonido que se caracterizó en los 80, 70, 80, que se llamaba en la época de los chunguitos y de los chichos, que le llamaban el sonido caño roto. Sí. Era más... Es una evolución del chorbo, sobre todo, claro, manzanita, manzanita. Era más flamenco, no había influencia de la salsa, evidentemente que no había... Y además también el tipo de letras, por aquello que hablábamos tú y yo antes de la comunidad gitana catalana que lleva integrada dentro de completamente Barcelona. Diferentes, sociológicamente son diferentes. Sociológicamente, exacto. Entonces, si te das cuenta, la rumba flamenca siempre son cosas de la droga, del talego, también hay temas de amor, aquello, pero de desamor normalmente, ¿no? Desamor, los caris, chuquitos, los caris, paloma. Y en cambio, si te das cuenta, la temática de la rumba catalana siempre ha sido fiesta, pasarlo bien, canciones de amor también. Ese estatus económico, es decir, que cuando entras, que yo he vivido, he estado con Manzanita, con la gente de Chorbos, José Luis de Carlos, el productor que los descubrió allí para la CBS, que les dio ese sonido, ¿no? Sí. Con otro elemento también, el Luis, te acordarás, ¿no? Sí, que se pasaba más tiempo en la cárcel que fuera de la cárcel. Sí, bueno, de esos hay... Bueno, sí, unos cuantos. Pero bueno, tanto Chicho, Chunguito, fantástico, Leonardo Dantes, el famoso Leonardo Dantes, que le hacía las letras muchas a los Chunguitos, ¿no? Eran otra extracción. Era una extracción más directamente marginal, ¿eh? No tanto ellos como familia, sino la voz, el eco de lo que representaban. Exacto. ¿No? A eso me refería, Carlos. No, porque luego podían ser familias perfectamente, bueno. Pero aquí es verdad que había una mayor solvencia, de alguna forma económica, un mayor nivel, bueno. O sea, incluso dentro de lo posible marginal, nunca había marginalidad del todo, ¿eh? Nunca había marginalidad. Era esa sensación que sí lo he visto en Madrid con los Negri, me acuerdo de los Negri y toda esa familia, ¿no? Pero eso los Heredia, etcétera. Por eso te digo también por la integración de vivir. Exacto. Dentro de Barcelona. Entonces, en esos tres barrios. No había ese clave kinky, por eso, bueno, cuando, por ejemplo, de la Loma y tal hace cine kinky, asocia a los gitanos, no, eso está falseando un poco la realidad de no es real en este caso, no es demasiado real, es explotar una, digamos, el kinky no es otra figura, puede ser perfectamente payo, no tiene nada que ver con con que la historia, como pasaba con el fenómeno del lute, que era merchero, no era gitano, era merchero, era otra. Bueno, era vida nómada. Era vida nómada, pero un poco como los gitanos de hace 50, 60 años atrás, era ese tipo de vida nómada, pero al no ser de raza gitana, al ser payos, pues entonces se llamaba mercheros, ¿no? Pero bueno. Esa voz popular del Carrer de la Cera, de Gracia, de los de Mataró, de los de ahí, de la zona del Mercat de Sant Antoni, de Estretón, de todo ese mundo que conocemos, del propio Estafrán, era una voz más endomingada, más elegante, más más como cuando tú ves patriarcas de la rumba, ¿no? Pero también con carencias, ¿eh? También. Hombre, claro, pero digamos... ir a hacer el mercado cada día. Sí. Pero bueno, sí, es verdad, no había tanta marginalidad, pero por la misma integración de vivir dentro y ellos hacían un esfuerzo también en la música, en todo, por comunicar eso, ¿no? Sí, totalmente. No encontrarás canciones de desamor, pero bueno, yo, por ejemplo, la elegancia de Chacho, ¿no? Que no lo habíamos, que es una persona que no se nombra muy a menudo, ¿no? Que es uno de los más modernos, ¿no? Que Chao Chao Buriburu, fantástico, ¿no? Y parece una canción dance antes de que existiera el dance en las discotecas, ¿no? Hay auténticos precursores. Que hicieron con auténticos DJs, ¿no? Bueno, pues todo eso, todo es fabuloso, que vosotros habéis recogido, bueno, en vuestra larga trayectoria, que ya conoce la gente para no agotar, y que ahora hace poco ha tenido el boom boom, ¿no? El famoso boom. Entonces, un homenaje a un personaje que quiero que hables un poquito, porque representa un poco esa esencia que es la tía Pepi, ¿no? ¿Quién es la tía Pepi? Para que conozca la gente. La tía Pepi era una gitana que nos dejó, por desgracia, el año pasado. La tía Pepi era una gitanita de allí de Hostafrancs, que con Peret, cuando tenía Peret 12 años y ella 8 o 9, él tocaba la guitarra y tal, y ella bailaba, y bueno, fue una avanzada a su tiempo, porque claro, en esa época una persona que siguió haciendo carrera, estudió baile, o sea, una persona preparada, y no sé, marcó el camino marcó el camino, o fue de las pocas mujeres que en esa época hacían algo
diferente a lo que era estipulado, que era la mujer en casa, a cuidar de los niños, a hacer la comida, a coser, no sé qué, no. Y la tía Pepi, pues es un poco como aquello, como una precursora del empoderamiento de la mujer, ¿no? Y entonces, bueno, coincidiendo con los 30 años de Olimpiadas el año pasado y tal, pues pensamos de hacer un tema y decir, mira, vamos a hacer un tema y se lo vamos a... Y lo vamos a dedicar a la mujer de hoy, empoderada y tal. ¿Que hacéis un guiño en el clip o es ella directamente? No, es un guiño, un guiño. Es un guiño. Es un guiño. Un guiño en el clip. Es un guiño, pero pues bueno, es súper divertida. La tía Pepi, con la tía Pepi habíamos coincidido que ya vino también. Conexión también con el Seré Feliz que hicisteis para la maratón, ¿no? También. Exacto. Que y con la tía Pepi, pues ya he tenido el placer de, bailar, moverme, porque ella sí que bailaba. Ella bailaba, ¿no? En un escenario delante de ella y tal, y un placer. Una maravilla, esa continuidad, ese espíritu que hoy hemos viajado a través de este parque de atracciones del Niño del Tobogán y que otro día prorrogaremos bono con Joan Herrero para seguir hablando y cantando y, para mí será un placer, y seguir escribiendo esas rumbas de amor, ¿no? Cuando decimos en la canción a que no es más que un adiós sin sabor a despedida, ¿no? Pues nunca nuestro adiós, cuando le decimos adiós a Joan Herrero, sabe a despedida, sabe siempre a reencuentro. Un fuerte abrazo, amigo. Un hasta luego. Un hasta luego. Hasta muy pronto. Un fuerte abrazo. Igualmente, gracias.